Muchachos, ahorita se cerró de una vez la sesión y no que no haya guardado la segunda sesión. Entonces, ahí se perdió la segunda. Recuérdeme, antes de que se cierre esta vaina, por ahí faltando 5 minutos, grabar la sesión de lo que permanece, para que no se cruce con la siguiente y se pierda la última información. Listo, entonces volviendo al caso. ¿Qué creen ustedes o qué opinan ustedes de lo que estamos Pues, hablando? agilizar toda la parte administrativa, que lo registren, que, mejor dicho, todo lo que tenga que ver con esa parte administrativa, de registros, hasta que aparezcan. Bueno, eso sí, Podemos pero, hacer pero más. digamos que justo apenas ustedes desarrollan el acta de inicio, apenas se suscriben, se supone que ahí empieza a correr el cronograma. ¿Cómo hacemos nosotros si ya sabemos que la embarraron y no se puede ejecutar labores el primer día? Es decir, un día de trabajo en forma. ¿Cómo hacemos para no perder tantísimo o para que la pérdida no sea tanta? ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Qué podrían hacer? ¿O no podemos hacer nada? Ingeniero, Gestionar pues proveedores, profe, ¿no? yo pensaría que hacer un documento en el cual los trabajadores, como la persona encargada, en este caso el ingeniero, pues hacer como el documento que diga que se hace responsable cada persona, o sea, que pues no está el documento que lo respalda a ellos, la ARL, pero que si, o sea, por cronograma y eso ya se están retrasando y ellos pues necesitan también pues trabajar y eso, no son un Sí, pero documento. ese documento no lo exime a usted de la responsabilidad. Es decir, la cuestión es, ya cometieron el error, alguien cometió el error. ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer nada? Como Ante para que no se pierda totalmente el día. en el marco legal no se puede hacer ningún avance de obra, pero sería tomar riesgos, ¿no? Pues siempre hay soluciones a todo, ¿no? Pero en este caso, ¿qué sería? Sería, no sé, Profe, y otro tipo de digamos, trabajo, ¿no? No sé. ¿Como cuál? gestionar los proveedores que Gestionar nos los vayan proveedores. que nos vayan a suministrar todos los materiales. Eso Empezar. sí, por lo menos ese día definitivamente, pues si es el caso, ahí sí nos toca, el residente de obra tendrá que estar ahí y él le tocará recibir los materiales, ¿sí? Que vengan los descargues y por lo menos se adelanta eso, porque no se puede tampoco parar definitivamente que no se haga nada. Entonces, la entrada de materiales al proyecto sí se puede dar sin ningún problema. Lo que no se podría dar en tal caso es de tener trabajadores de nosotros bajando los materiales y ubicándolos en algún lado. O sea, eso obligatoriamente o tendría que hacerlo los que traen los materiales que se adquirieron con los proveedores. Es decir, ese día, por lo menos, que nos ingrese mucho material para tenerlo ahí, porque mejor dicho, que al otro día no sea también entorpecimiento de que va a ser el primer día de labores de los trabajadores, si es que ya aparece en el sistema, y adicional que empiece a llegar material. Entonces, ojalá eso por lo menos se pueda desarrollar ese día. De resto, en general no se podría ejecutar otra obra y la culpa definitivamente sale o recae en el contratista, porque ¿quién lo manda a no haber verificado precisamente con antelación por allá el miércoles de la semana anterior que estuviesen ya registrados los trabajadores? ¿Sí? Eso es culpa del contratista, y si el contratista les transmitió digamos, la verificación a los residentes de obra, pues entonces fue embarrada fue de ustedes. Entonces toca estar verificando todas esas cosas. Entonces la plática siempre se pierde, ¿no? La de la nómina de ese día. Claro, pero pues digamos que se pierde en el sentido de que pues si usted los hizo firmar un contrato, claro que ese día ya les toca a usted pagarles el día. Y esta es otra cuestión adicional, que por ser culpa del contratista, a ningún trabajador de la construcción le gusta que se les dañe la semana, es decir, que vayan a recibir al final del pago
Ah, no, pero es que ese día no trabajamos, no, ese día no trabajamos, no, no, yo llegué a trabajar y muy seguramente ellos llegan a trabajar. Pues si llegaron los que llegaron, usted le toca escribir, llegaron a tal hora, sí, llegaron, y despacharlos, porque lo que no pueden es tener ingreso a la obra como tal. Pero el día de ellos se lo ganaron, es decir, ese día de plática sí se pierde en avance dentro del proyecto como tal, ¿no? Era una pregunta. En llegado caso que uno como residente corre el riesgo de que trabajen sin que ellos se enteren y no suceda nada, trae como alguna consecuencia para uno. Pues, a ver, como todo, las cosas correctas, así que así nadie las haga, son las correctas, así nadie las vea. Y las cosas incorrectas, sí, pues, sigue siendo incorrecto, así nadie lo observe. ¿Qué pasa? Listo, pues no lo pillaron. Muy de buenas. Pero en general, pues es un riesgo. Cada quien verá qué riesgos toma. Porque es que el primer día de obra es normalmente el día que más se presentan accidentes en cualquier proyecto que tenga que ver con construcción. Porque ese día es el día que entran gente que de pronto nunca han estado en ningún proyecto de obra civil. Es decir, supongamos que son trabajadores de cualquier otro sector, puede ser calzado, puede ser otra vaina. Y resulta que las empresas donde ellos trabajan, supongamos el caso ahorita específico, pues cerraron. Y lo único que hay trabajo ahorita que puede desempeñarse de cierta forma son las labores de construcción. Entonces vienen y ellos listos, uno los va a poner de ayudantes o van a trabajar de ayudantes. Pero por más ellos ni siquiera saben cómo moverse en un proyecto, en una obra, no saben de pronto qué tanto peligro tiene tocar ciertas cosas o no. Entonces, eso pues genera mucho riesgo de accidentalidad. Si usted lo asume, pues el problema obviamente es suyo. Si a alguien se le accidente o peor aún se le muere, pues el problema es totalmente para usted por haberlo asumido. Ah, listo, ingeniero. Ingeniero, y como ese error del contratista, el no haber sacado lo de la ARL para los trabajadores, ese día de nómina lo tendría que pagar él, ¿cierto? Sí, claro. Sí. O sea, los trabajadores no van a perder, digamos, el día. Se supone que ellos llegan antes de las 7 de la mañana a la obra. Por eso les digo, pues el residente de obra verificará a todos los que llegaron, pero lo que no puede dejarlos ingresar es por culpa del jefe que no verificó la información o de ustedes mismos que no verificaron la información de que estuviesen inscritos en la plataforma de seguridad social. Entonces, pues ese día de nómina a alguien se lo sacarán. Lo que sí es que los trabajadores no lo van a perder. Entonces, o va a ser culpa suya y le van a cobrar la nómina a usted, o va a ser culpa del patrón y pues que él asuma las consecuencias de un día que va a pagarlo a un poco de gente, no sabemos cuánta, porque puede ser muchísima gente o poquita gente el primer día. Eso no se sabe, depende del proyecto, depende de las actividades que se puedan desarrollar ese día. Pues son pérdidas de todos modos por cualquier lado. Listo. Entonces, volvamos al caso. Entonces ya sabemos, acta de inicio. El acta de inicio, sin el acta de inicio no se pueden iniciar labores. Yo les decía que después de tener la fecha de legalización del contrato, se podía cualquier día, ojo, dependiendo de las cláusulas del contrato. El contrato puede decir perfectamente, una vez legalizado este contrato, correrán 5 días hábiles para dar inicio, máximo, o un día, o si no dice nada, sí podría ser cualquier día. Lo que pasa es que se supone que si usted se ganó una hora, pues usted lo que quiere es iniciar la hora rápido para poder cobrar, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión, que justo después de la fecha de legalización, cualquier día hábil o si es el caso no hábil, dependiendo del proyecto, se puede dar inicio a la obra. Siempre van a tener un consecutivo y para el caso, el acta de inicio siempre va a ser la 001
no importa el contrato que sea, porque dentro de la información de él tiene que expresar precisamente cuál es el contrato para el cual está generando esa acta, ¿sí? Otra acta fija que se presenta, lo que tiene que ver con el recibo final, ¿sí? Fija, siempre va a haber en cualquier desarrollo de proyectos de obras civiles. Ocurre cuando al fin se ha desarrollado todo lo que fue contratado o lo que se pudo ejecutar respecto del objeto del contrato. Ajá. Hago referencia a lo que se pudo ejecutar respecto del objeto del contrato porque pues eventualmente pudieron haber cambios. O puede ser de que el dinero solamente alcanzó hasta hacer cierta parte y hasta ahí terminamos nosotros lo que nos contrataron. No hay incursión de más recursos, esa obra queda parada ahí. Entonces, también se puede presentar una liquidación unilateral del contrato y para esa también se genera lo que es el recibo final de lo que haya ejecutado. Eso se lo reciben, eso se lo pagan. Entonces, el recibo final obligatoriamente siempre tiene que haber. Lo que sí es que antes del acta de inicio, realmente no va a haber ningún recibo final, no va a haber ningún recibo parcial. Todo eso tiene que estar con fechas luego del acta de inicio que tenga ese contrato. Y luego del recibo final se presenta otra acta que también tiene que ser obligación y es lo que tiene que ver con la liquidación. Y la liquidación, cuando se puede realizar el balance general, tanto técnico como administrativo y financiero del proyecto. Es decir, el acta de liquidación muestra eso, evidencia eso, el balance general, técnico, administrativo y financiero del proyecto. Se genera un paz y salvo entre el contratante y el contratista, es decir, que no hay ningún problema entre uno y otro. Este hizo una cosa y este se la recibió, ¿sí? Y algo adicional, es el respaldo de la experiencia específica adquirida en el contrato y que entra a sumar para los siguientes en los que se desee participar. Es decir, que con esa acta de liquidación es que usted puede participar con experiencia para sumarla en cualquier otra modalidad de contratación que exijan más o menos la misma experiencia. Esas tres siempre se van a presentar. Es decir, la primera acta de cualquier contrato de obra va a ser el acta de inicio. Y la última acta de cualquier contrato de obra siempre va a ser la liquidación. Justo antes de la liquidación, siempre la penúltima acta va a ser el recibo final. Siempre. ¿Sí? ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno, según las situaciones se nos pueden presentar otro tipo de actas. Entonces, por ejemplo, la ítem no previstos. ¿Sí? Si se debe incluir actividades no contratadas originalmente, pero que definitivamente se requiere para el desarrollo a cabalidad del objeto del contrato. Se presentará esta acta para la que se deberán anexar los análisis de precios unitarios, los APUs, y la justificación de su necesidad. Es decir, nosotros como siempre vamos a tener toda la información del proyecto justo al inicio del proyecto, para poder realizar cálculos de cómo, si estuvo muy bien el contrato o qué le hizo falta. Nos damos cuenta de que no, que hacen falta actividades. Supongamos un contrato del mismo ejemplito del colegio. Tienen todo menos una actividad que se denomine columnas en concreto de reforzado. Vienen placas, viene cubierta, viene pisos, viene cimentación, viene vigas, viene placa, viene todo menos columnas. Entonces, oh sorpresa, parece que sí hay necesidad de hacer columnas para poder ejecutar un proyecto de construcción de un colegio. Claro que sí. Entonces, es necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. Y pues, si se va a presentar, bueno, sobre qué precio o qué valores o en general, qué análisis de precio unitario. Acta que se puede presentar eventualmente, la que tiene que ver con suspensión. Entonces, la suspensión puede haber una o varias. Una vez más, puede haber una o varias. Siempre debe estar justificada, no importa si son 50 suspensiones que tiene el contrato, las 50 tuvieron que haber tenido
alguna justificación de por qué se solicitaba la suspensión del contrato o por qué se presentó eventualmente. O generar un acta de recibo parcial o final. Nunca se puede recibir una obra o generar un acta de recibo parcial o final si todavía tenemos el contrato suspendido. Nosotros podemos tener un acta de inicio hoy y el mismo día generar una suspensión del contrato, sí. ¿Tiene que estar justificado? Claro que sí. ¿Tiene que haber una aprobación de los contratantes? Obvio que sí. Pero sí se puede presentar. Y mientras eso ocurra, no puede desarrollarse nada más del contrato, ¿sí? Nada, absolutamente nada. Ni administrativo, ni financiero, ni técnico. Nada. Para poder usted pasar de una suspensión a que le reciban, supongamos que tuvo 2 meses de trabajo y le tocó suspender la obra por alguna razón justificada. Usted, justo al suspender, usted no puede pasar ahora un acta de recibo final o un acta de recibo parcial como para solventar sus gastos mientras se solventa el problema. Obligatoriamente tiene que haber un acta de reinicio. Siempre que haya un acta de suspensión, obligatoriamente va a haber un acta de reinicio de esa última suspensión. Es decir, hubo 50 actas de suspensión, tendrán que haber 50 actas de reinicio. Justo después del reinicio, usted sí puede sacar actas parciales, recibos finales, ahí sí, pero antes no. Entonces, sobre eso ustedes tienen que tener en cuenta cuándo pueden realizar actas de suspensión. En general, las actas de suspensión, ¿cuándo se pueden desarrollar sin ningún problema? Cuando se presentan eventos de catástrofes naturales, es decir, un imprevisto muy violento o situaciones que se salen del contexto pero afectan el desarrollo directo del proyecto, es decir, lo que serían los imprevistos como tal. En el caso particular de ahorita lo que tiene que ver con lo de COVID-19, por ejemplo, lo que estaban desarrollando de proyecto allá al lado de la Universidad de Pamplona en el campus principal, lo de la vía 4G, lo del túnel, el viaducto y toda esa vaina, toda esa estabilización de taludes. En ese momento ellos venían trabajando, pero resulta que no hubo tampoco ninguna calamidad del orden natural, pero por orden presidencial salió de que se tenían que suspender todas las labores en general. Bueno, eso obligó, eso es una justificación directa, por ejemplo, para un acta de suspensión de ese contrato. Entonces, el contrato vía 4G, Pamplona, Cúcuta, Bucaramanga, se suspende debido al decreto número tal, expedido por el presidencia para parar las labores debido al problema de salubridad respecto del virus COVID-19. Eso es una justificación. A ellos les tocó obligatoriamente generar un acta de suspensión. ¿Por qué se presentan también las actas de suspensión o por qué son importantes? Porque en ese tiempo, pues usted también suspende lo que son los pagos de seguridad y salud social de sus trabajadores cuando un trabajo está suspendido. También se suspende, por ejemplo, digamos, aparte de los trabajadores, ustedes no tendrían que pagar de pronto otro tipo de alquileres que tengan en ese tiempo. Ustedes simplemente entregan lo que tenían y ya, ¿sí? Cada vez que esté suspendido el contrato, usted no puede ni siquiera, como en el ejemplo que estábamos desarrollando del acta de inicio, ni siquiera podría dejar entrar materiales, nada. Ahí sí es absolutamente ningún trabajo se puede desarrollar, de lo que sea. Adicional de eso, para ahorita iniciar labores, normalmente todos van a iniciar o acabaron de iniciar labores. Si tienen el protocolo, tienen que tener un reinicio. Entonces, el acta de reinicio se desarrollará así. Por ejemplo, según el acta número tal de suspensión del día tal con fecha tal, se da reinicio a las labores del contrato
debido a que se cumple con la normativa de manejo de sanidad en obra respecto del COVID-19. Ah, bueno, listo. Con eso, a partir de ese día ya se pueden desarrollar labores. Obviamente, para este caso en particular, manteniendo lo que son los protocolos establecidos desde el gobierno nacional. Profesor. ¿Sí? Y ya en este reinicio que se hace, por ejemplo, el cronograma se mueve desde el último día, en lo que quedó se movería hasta ahora el reinicio, ¿cierto? Se mueve desde el último día, es decir, digamos, ustedes suspenden hoy, pues todo lo que tenían desarrollado queda hasta ahí. ¿Cuándo se vuelve a iniciar? Es decir, toda esta parte que haya de lapso de tiempo de suspensión, pues no existe ningún desarrollo de ninguna actividad. Entonces, ¿dónde continúa? Justo a partir del acta de reinicio, ¿sí? A partir de ahí. Es como un borrón y cuenta nueva de ese tiempo, como si no existiera. Es decir, el contrato es de 3 meses y logramos desarrollar un mes de trabajos. ¿Cuánto nos quedan? 2 meses. Entonces, esos 2 meses justo iniciarán después del acta de reinicio, ¿sí? No cuenta para nada el tiempo en que esté suspendido. Eso es lo importante de eso. Por eso también muchas veces aprovechan a generar actas de suspensión para de pronto, si existen retrasos en la obra, que se pueda, digamos, volver a estabilizar el tiempo perdido. Respecto de eso, ojo, siempre tiene que estar muy bien justificado cualquier acta, en especial lo que son las actas de suspensión. Porque una suspensión no puede decir, no, es que estamos atrasados. Eso no es ninguna justificación para suspender los trabajos. Un trabajo como tal, y así como a usted les tocó desarrollar en el taller el que tuvieron para el primer corte, una cuestión es que era con dineros del Estado. Es decir, el dueño del proyecto realmente no es el contratista. Si el dueño es otro, pues hasta que esa persona que nos contrató no diga que suspendemos el contrato, nosotros no lo podemos hacer o no lo vamos a hacer. Es decir, que no podríamos haber suspendido por esa razón. O la interventoría nos hubiera dicho, no, ni por el chiro usted puede suspender porque usted va atrasado, la culpa es suya y usted tendrá que asumir las consecuencias. Eventualmente se le correrán por póliza y tendrá sus pérdidas económicas, aparte de otras sanciones. Sí, aquí me recuerdan la grabación, pero en esta, pues ya esta, digamos, es para la siguiente sesión donde me tienen que acordar, porque es justo la que se cierra, la que empieza a borrar lo anterior. Mira, una pregunta. Sí. La cuestión de, por ejemplo, los obreros, ¿sí? Los obreros, y cuando ellos firman contrato y ya están suscritos en las pólizas y demás, y se produce una suspensión, no se sabe cuánto va a durar esa suspensión, por X o Y motivo. Sí. Ellos están obligados, o sea, el contrato los obliga a que cuando se reinicie estén ahí, es decir, o sea, cuando se suspende algo se congela toda la obra, ¿cierto? Sí. Incluyendo pues obviamente los pagos y demás. Y entonces, sí, hablando en cuestión de que ellos... No, usted no los puede, Sí. O sea, una cuestión como esa, la suspensión, no los puede obligar precisamente a esperarse a que usted reinicie, porque pues ellos sí se mueren de hambre. Ajá. Supongamos que la suspensión sea un mes y ellos solo tengan este trabajo, ellos necesitan trabajar todos los días para poder ganar su sustento. Entonces, no, simplemente se suspende y ellos verán si
si cuando usted vaya a reiniciar labores, se supone que usted siempre tiene que saber antes de cuándo se puede reiniciar trabajos, pues usted le hará el sondeo a la gente si aún existen o si se murieron en tal caso, ¿sí? No, para nada, eso no es ningún amarre porque no es cuestión de ellos. De hecho, tampoco es ningún amarre que el contrato se esté dando y ellos estén trabajando y si un día que ya no quisieron volver, lo único es que si no pagaron el preaviso, es decir, si no avisaron con 15 días de antelación, máximo un mes, de que iban a abandonar el trabajo, pues tienen alguna multa. Pero igual ellos pueden dejar el trabajo o cualquiera de nosotros puede dejar los trabajos que sea votados el día que quiera. Que cada quien verá si asume las consecuencias o no de eso, eso es otra cosa. Pero desde el punto de vista legal, a usted nadie lo obliga a trabajar nada, nadie. ¿Listo? Existe, por ejemplo, un acta que se denomina de aprobación de garantías, de esas que pues, se pudieran presentar. Normalmente depende de la entidad. Y una aprobación de garantías tendría que ser un acta, incluso casi antes del acta de inicio, porque quiere decir de que las pólizas que usted lleva, pues se las tienen que aprobar para que de verdad, sí está cumpliendo lo que nosotros le dijimos que debería meter en esa póliza. Entonces, eso puede ser, pero normalmente simplemente se desarrolla, es una revisión de que exista, se verifica llamando o entrando al link de la empresa aseguradora, que es obviamente una aseguradora es la que expide las pólizas, es decir, la que las da, y el contratista es el que las paga. De recibo parcial, puede ser que durante todo el proyecto solamente ustedes o en los proyectos que estén simplemente pasen recibos finales de obra, es decir, casi a contraentrega. Hicieron toda la inversión del proyecto y solamente buscan el dinero una vez hayan terminado toda la obra. Dentro de las cuestiones que normalmente les recomiendo cuando ustedes sobre todo sean contratistas o que tengan cierta confianza con sus jefes, los dueños del proyecto, así ellos tengan mucho dinero o sean ustedes los que tengan mucho dinero de desarrollo para sus obras, no se esperen a que solamente invierten y van a recibir cuando se acabe todo el proyecto. Es decir, la recomendación es que al menos durante el proyecto, pues si es dependiendo del tiempo, pasarán una o varias, pero al menos un acta parcial sí es bueno que pasen durante el desarrollo. Ojalá cuando ya estén más o menos avanzados, ojalá sobre más o menos la mitad del proyecto. ¿Por qué hago referencia a eso? Entonces, por ejemplo, el caso de que nosotros hubiésemos iniciado un trabajo, una obra, un contrato para los últimos meses del año. Perfectamente nosotros pudimos haber terminado el 31 de diciembre del 2019, pero nosotros no pasamos ningún acta. Entonces, cuando vamos a pasar el recibo final, pues es justo a partir de eso. ¿Qué ocurre ahí? Por ejemplo, con lo que son dineros del Estado, tienen que cambiar la vigencia, es decir, lo que estaba para el 2019, así esté el dinero ahí, ahora toca incorporarlo al dinero del 2020. Y eso desde el punto de vista de tramitología, es decir, los trámites que presentan para desarrollar ese cambio de vigencia de un dinero que pasa de un año a otro, eso casi siempre puede demorar de 3 meses, 6 meses, incluso otro año. Y pasa a otra vigencia incluso. Entonces esos problemas para evitarlos de que quede uno totalmente colgado de dinero o sin la representación de verdad de lo que ha ejecutado, pues por lo menos pasar un acta parcial antes del recibo final, ¿sí? Así, pues si logra pasar, por ejemplo, el 40%, 50%, 60%, 70% en un acta de recibo, pues seguramente podrá desarrollar todo lo que le faltaba de la obra y de pronto le queda algo, o tal vez nada, pero por lo menos la termina ya con la mitad del dinero que viene precisamente del mismo proyecto. Y no todo 100% inversión del contratista, o en este caso suya, si son los contratistas.
Entonces, así tengan de todos modos todo el dinero del universo para poder ejecutar sus proyectos, pasen al menos un acta parcial, ¿sí? Ahora, la otra recomendación, ojalá no tengan que desarrollar muchas actas si de pronto es un tiempo de ejecución muy corto. Tiempos de ejecución cortos me refiero, por ejemplo, de 3 a 6 meses. Porque si ustedes pasan muchas actas parciales, recordemos todos los anexos que tienen que llevar. Es decir, que van a tener que generar todos estos anexos para cada vez que hayan presentado esa vaina. Adicional de eso, las entidades contratantes, por lo general, tienen algunos impuestos adicionales que son los que denominan estampilla, pero no sé qué, estampilla para tal cosa. Todos esos pagos, pues cada vez que usted vaya a que le reciban parcialmente una obra, tendrá que, pues, pagarlos. Entonces tendrá que tener mínimo el dinero para esas cosas. Adicional de eso, en un recibo parcial de obra, aparte de las memorias de cálculo, cantidades de obra, memorias de ensayos de laboratorio in situ, registro fotográfico, ¿ustedes qué creen que un interventor debería exigir o les exigiría si ustedes son los residentes de obra? Profesor, la grabación ya se va a acabar. Sí, aquí estoy con la grabación. ¿Qué creerían ustedes que se requiere respecto de eso? Adicional de lo que ya vimos. Adicional de memorias de cálculo, lo que son las copias de los contratos, de las pólizas, de las actas anteriores, del registro fotográfico, de los ensayos de laboratorio y las memorias de cantidades de obra. Adicional de eso, si ustedes fuesen interventores, ¿qué exigirían también para cada, digamos, cada vez que les vayan a pasar un recibo parcial de obra, los contratistas a los que ustedes le estén haciendo seguimiento al contrato? El pago de los parafiscales. Pago de parafiscales, una de las cosas. Muy bien. ¿Qué más? Ingeniero, una pregunta. En caso de que sea privada la obra y yo soy el interventor, de, digamos, X apartamentos, 3 torres, cada torre con 50 apartamentos. Y se tiene la escritura de 30 apartamentos y 20 quedarían restantes de las 3 torres. Ese impuesto que yo le pago a la nación, que es el que se paga anualmente, antes de diciembre se entrega 60 apartamentos y quedarían en el restante. ¿Le corresponde a las personas que yo lo vendí o a quien está vendiendo esos apartamentos ese impuesto? El impuesto predial lo tiene que pagar el dueño de. Si usted solamente ha entregado 5, pues si logró entregar 5, se supone que ya en la escritura aparece como dueño esas personas. Ellos tendrán que pagar el impuesto predial. Y de todos los 3.500 apartamentos que faltan, le toca pagar el impuesto predial al que lo está ejecutando. ¿Sí? Okay. Listo, sí, así es. Pero, o sea, cuando son obras de ese tipo, el impuesto predial pues siempre lo va a pagar es el que aparece como dueño de. Si usted logró entregar algo, bueno, de ese algo ya existe un dueño, él se encargará de ahí en adelante de ese pedazo. De todo el resto se tiene que encargar el que aparece todavía como dueño, la constructora, la persona, el que sea. Muy bien, pago de parafiscales. ¿Qué más? ¿O solo con eso? ¿Cuáles son los parafiscales? Los aportes que se les hace, que hace el empleador al ICBF, al SENA. SENA, ICBF y cajas de compensación. Cajas de compensación. ¿Y qué más? ¿La seguridad social? Seguridad social, sí, también. Pero dentro de los parafiscales, ¿qué más? Nombraron SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y las cajas de compensación. Sí, eso son más, creo que es el 9%. 9. ¿No? ¿Qué es? Ok. Sí. ¿Y esos son los únicos parafiscales que nosotros pagamos? El FIC. El FIC. Exactamente. El FIC. El FIC. El FIC es un parafiscal y se paga ahí. Pero el FIC solamente lo pagamos los que tenemos que ver con el sector de la construcción. ¿Sí? Solo nosotros. Efectivamente, pago de parafiscales, incluido el FIC, y la seguridad social. Eso es imprescindible a la hora de presentar los anexos para un recibo parcial de obra. Es decir, donde estamos evidenciando que a la gente que hemos tenido trabajando ahí le hemos pagado. ¿Sí? Por lo menos eso, por lo menos la seguridad social. Adicional de eso, pues se supone que para muchas de esas cosas usted necesita precisamente haber diligenciado lo que son las nóminas. La nómina usted la necesita para los parafiscales, la nómina usted la necesita precisamente para el pago de seguridad social. Entonces, esas nóminas también evidencian primero qué gente tuvo y que toda esa gente estaba vinculada pues, al cumplimiento que usted tiene obligación de registrarlos en la seguridad social y prestaciones sociales.